Recordemos qué es un concilio. Número uno, ¿qué es un concilio? Es importante definir los términos antes de abordar el tema. Un concilio, decíamos que es una asamblea. De hecho, esa es la idea en el término latín, concilium, que es una asamblea, una reunión de ciertas personas, de ciertos líderes. Y decíamos que los concilios normalmente eran liderados ¿por quiénes? ¿Por quiénes eran liderados los concilios? Por los obispos, por los gobernantes de la iglesia, que eran los representantes de cada iglesia. Recordemos que había ancianos, había también diáconos, había diferentes funciones en la iglesia, y los de más importancia, por así decirlo, o los que más tenían peso, eran los obispos. Entonces, esta era una reunión de personas importantes de la iglesia que determinaban la forma en que debería tratarse la fe, no conforme a sus, hay que quedar claro en esto, no conforme a sus ideas. Trataban de ser lo más fieles a las escrituras. Obviamente, en un mundo donde tienes por un lado el Imperio Romano, que vamos a ver que en este caso el Imperio Romano ya se está cristianizando a partir del siglo IV, pero también por otro lado tenemos la filosofía. Y tanto el paganismo como la filosofía o las corrientes griegas se estaban uniendo para contraatacar, o para atacar más bien, la fe cristiana. Lo que sucedía es que muchos escritores trataban de conciliar la filosofía, el judaísmo y el paganismo, y salieron diferentes teorías que la iglesia catalogó como heréticas. ¿Por qué razón catalogamos una idea, una enseñanza como herética? La iglesia cristiana. ¿Qué debe de tener esa doctrina para no ser aceptada por la iglesia? Sencillamente. Que se salga de los estándares bíblicos, que se salga fuera de la palabra de Dios. Aunque el hereje pudiera decir, tengo un versículo de respaldo, por ejemplo, como ha de saber ahorita Ramiro, que va a participar, Arrio tenía elementos bíblicos, tenía fuertes argumentos bíblicos. ¿Cuál es el problema? Cuando tú dices, tengo una idea nueva y tengo un versículo, ¿qué es lo que debemos de hacer como maestros de la palabra? ¿Cómo le debemos responder a esa persona que se ha inventado una nueva doctrina y saca un versículo de la Biblia? ¿Están viendo hermenéutica ahorita? Ok, les va a ayudar mucho esto. A ver si es cierto. ¿Qué debemos de hacer? Yo llego, Rafa Riveros, el 22 de mayo del 2021, y digo, tengo una nueva doctrina y tengo mi versículo. Tengo un versículo increíble. ¿Qué es lo que me deben de argumentar? Sencillo. No me dejen. A ver, ya aceptaron mi herejía y no la han escuchado. A ver, hermano. A ver, Adri, ahorita levantó la mano el hermano. Sí. Sí. Bueno, si quieres primero las damas, como ves. Sí, ok, vale. Ok. Ok, buen punto. Ya, perdón. Ajá. Ok. Ok. Con un propósito y un modo determinado. Así es. Está excelente las dos ideas. Fíjense, por un lado dice Adri, tenemos que ver el plan general de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha revelado en su palabra? Hay que ver el contexto, no solamente inmediato del texto, sino el más general o el más amplio. Si tengo un texto y de ahí saco una doctrina que no concuerda con otras partes de la Biblia, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues examinar esa doctrina y ver realmente qué hay detrás de esa doctrina. Quizá como maestro yo quiera tapar una práctica pecaminosa de mi vida y no estoy haciendo caso a la revelación completa o general de las Escrituras, porque vemos que en la Biblia, ¿cuántos libros tenemos? 66. En ese compendio de 66 libros está la revelación de la redención del Señor para con su pueblo. No en un versículo, en esos 66 libros.
Por eso los grandes maestros decían o dicen que la Escritura es su propio ¿qué? La Escritura es su propio intérprete. Tienes que interpretar las Escrituras conforme a las Escrituras. Saca Escritura, intérprete, no recuerdo el término en latín. Pero la Escritura es su propio intérprete. Debes de basar esta nueva enseñanza o esta enseñanza a la luz de toda la revelación de Dios. No solamente de un versículo, porque no solamente existe un versículo. Y otra es determinar en qué contexto histórico, qué significan esas palabras. Porque para mí, en el siglo XXI pueden significar algo, pero ¿qué crees? Que la carta del apóstol Juan, por ejemplo, Apocalipsis, no se escribió en el siglo XXI, ni en el siglo XX, ni en el siglo XIX. Se escribió en el siglo I. Las costumbres han cambiado y quizá también el significado de una palabra también. Aquellos que estudian lingüística se dan cuenta que las palabras, su significado cambia con el tiempo. Algunas de ellas van evolucionando. De esa manera, podemos también estudiar qué significa tal versículo, tales palabras, interpretarlas en su contexto adecuado. Por eso es importante la hermenéutica y también la historia. Va conectado todo. Así que creo que veas cómo en el seminario estás viendo diferentes materias, pero no están desconectadas, están sumamente relacionadas. Necesitas crecer en una materia para crecer en otra y viceversa. Entonces, había estas personas que se levantaban con nuevas doctrinas y decían, bueno, tengo esta nueva doctrina, tengo esta nueva idea y tengo base bíblica. ¿Ok? La iglesia, ¿qué es lo que debe hacer? Pensar y analizarlo a la luz de la revelación del Señor general, contexto inmediato, pero también en su contexto más amplio. Por eso la importancia de estos concilios, donde no se reunía un teólogo, se reunían diferentes teólogos. Más o menos, ¿cuántos fueron en el concilio de Nicea? Más de 3, sí. Fuimos a Romeo. Yo creo que sí, Romeo. Por la edad, sí, Romeo estuvo ahí cuando era jovencito. Pero eran alrededor de 300, un poco más de 300. Entonces eran bastantes cabezas pensando. No solamente era una, eran varios, escudriñando las escrituras para ver si que lo que Arrio decía, voy a usar las palabras de Hechos, era verdad. Y bueno, fue catalogado como una herejía. Entonces, bueno, esos concilios para eso funcionan. Podemos hablar de 3 tipos de concilios o de 3 tipos que se hacían los concilios en un diferente contexto. Número 1, tenemos a los concilios de cierta provincia, los concilios provinciales o regionales. Exacto. Pero también tenemos concilios nacionales, que obviamente se hacen solamente en un país. Y por último tenemos a los concilios, ¿qué decíamos? Generales, universales, o como la palabra que nos da miedo usarla, ecuménico, que viene de un término griego, oikumenon, que significa para todos, para todo el mundo. Obviamente, esta palabra ha evolucionado como la lingüística dice que las palabras evolucionan, y hoy ecuménico es sinónimo a, de alguna manera, unir tus enseñanzas o unirte de alguna manera en diferentes cosas con personas de otras religiones y decir, bueno, la verdad en un sentido todos la tenemos porque todos los caminos llevan ¿a dónde? A Roma, entonces todos los caminos llevan a Dios. Eso no nos estamos refiriendo con la palabra ecuménico aquí, ¿ok? Para que nadie salga aquí de ecuménico al rato, ¿no? Aquí usamos el término ecuménico para referirnos a que estos concilios pertenecían o trataban de juntar a obispos de diferentes partes del mundo o de las personas más importantes, principalmente en Oriente y en Occidente. Recuerdan que tenemos padres orientales, y padres occidentales o padres latinos. Entonces tenemos a muchos más, bizantinos y demás. Entonces tenemos 3 tipos de concilio. Número 1, el concilio de Nicea. ¿De qué era el concilio de Nicea? Pero vente para acá, por favor, para que te escuchen y te conozcan en YouTube. Es que no alcanza. Si quieres ahorita yo te llevo allá. Mande. Sí, agárralo si quieres. Hola, buen día. Bueno, lo que investigué en el internet acerca del concilio, yo creo que tenemos que ser un poco equilibrados y no irnos con la primera información. Yo sugiero que investiguemos varias informaciones. Voy a hacer algunos comentarios que tú quiero que
la contraparte o si son, porque así yo los leí. El primero es que este concilio fue llamado por Constantino. Constantino era el emperador. Constantino tenía como emperador un problema. Tenía una religión que se había convertido en una religión nacional, pero esta religión se estaba dividiendo. Entonces, él veía un problema en esa división. ¿Qué hizo? Bueno, pues invitó a los obispos para que llegaran a un acuerdo. Ahora, esa parte es importante porque solamente los obispos tenían voz en el concilio y Ario no era un obispo. Sin embargo, él había convencido al obispo que estaba en su zona de tal manera que él pensaba, el obispo pensaba que él cuando empezaba a exponer las ideas de Ario, los iba a convencer a todos. Pero era un mundo de gente y cada uno de ellos pensaba de tan diferente. Algunos decían que no era necesario ir a un concilio porque las cosas eran claras. Algunos de ellos habían perdido a familias enteras en la persecución y estaban convencidos de que Jesucristo era Dios. Entonces, para ellos no representaba un problema. Había otros que decían, bueno, yo voy porque el emperador quiero quedar bien con él. Había, si se dan cuenta, en más de 300 personas, había diferentes objeciones y diferentes maneras de ver las cosas. Todos ellos, la verdad de las cosas, o la mayoría por lo menos, iba por diferentes razones. Pero cuando escucharon la posición de Ario, se tocaron dos puntos en particular, que era la Trinidad y la divinidad de Jesús, se quedaron pasmados. Porque los que pensaban que no era importante un concilio, se dieron cuenta qué tan importante era. Y aquellos que estaban convencidos que no tenía nada que ver con la Trinidad y que creían perfectamente en la divinidad de Jesucristo, se dieron cuenta que tenían un problema. Que las circunstancias, la cultura, se había convertido en un problema para el cristianismo. Y los que estaban realmente convencidos de ciertas cosas, se dieron cuenta que había otros que pensaban muy diferente a ellos y empezaron los problemas. Y Constantino no sabía cómo manejar las cosas, ellos tampoco sabían cómo manejar las cosas hasta que llegó el punto que dijeron, pues, ¿sabes qué? Tenemos que ser un credo. Y de alguna manera se calmaron, pero no terminó ahí el asunto. Porque hubo palabras que unos aceptaron y hubo palabras que no aceptaron. La palabra que no aceptaron en general fue de la misma sustancia. Esa palabra les dio problema a algunos, porque decir de la misma sustancia es decir que Cristo era Dios, pero algunos no aceptaban esa cosa. Y después esa palabra la tuvieron que cambiar o modificar. ¿Para qué? Para que todos la aceptaran. Ario en ese concilio fue desterrado por las prácticas. Ahora, Ario, tenemos que ser justos, Ario no lo hizo con la intención de malinterpretar la Trinidad, sino al contrario, lo hizo con la intención de justificar y de respaldar la Trinidad, pero lo hizo de una manera equivocada. Entonces, las cosas se tornaron difíciles, pero con los acuerdos que llegaron se calmaron un poco. Sin embargo, no fue resuelta totalmente la situación y tuvieron que seguir en ese tema. Bueno, eso fue lo que investigué y gracias. Hay que checar los otros. Hubieras dado la clase ya tú. No cobro, doy clase de historia, doy clase del credo de Nicea y no cobro tanto. Tenemos este credo y está excelente lo que dijo Ramiro y no tengo ningún comentario en contraparte, amigo, al contrario, creo que lo definiste muy bien. Normalmente estos concilios eran unidos o juntados más bien, llamados por el emperador. De hecho, si ustedes ven estos concilios son llamados por diferentes emperadores. Porque tenemos que decir algo, decíamos que la iglesia ahora ya tenía obviamente mucha cercanía al Estado y también muchos privilegios. Entonces el Estado y la iglesia de alguna manera caminaban de la mano. Entonces cuando las doctrinas se dividían o la iglesia se dividía, ¿qué problema había en el imperio? El temor a que el imperio también se dividiera. Entonces
aquí voy a hacer un comentario nada más, quizá por intereses meramente políticos o quizá también religiosos, es que los emperadores hacían ese tipo de concilios. Cual sea la motivación, a nosotros nos benefició en gran manera para determinar lo que creyera la iglesia. Y justamente este concilio del que Ramiro nos va a hablar, nos habló, son 300 obispos de diferentes partes. Había un español también que fue muy importante en este concilio, que fue Ocio de Córdoba, que tuvo mucha influencia en Constantino, el emperador que algunos le llaman cristiano. Como dijimos la clase pasada, no vamos a afirmar tal aseveración porque no lo sabemos del todo, o no estamos seguros. Pero este concilio fue llevado por eso. Había tres partidos, como dice Ramiro, uno que decía que obviamente Cristo era divino. Escuchen bien, Arrio nunca negó la divinidad de Cristo. Más bien le dio o le adjudicó una divinidad secundaria, inferior al Padre. Era una criatura de Dios. Por eso le llamaba el primogénito, el que Dios creó primero. Entonces, esa era la postura de Arrio, y bien dice Ramiro, me gusta ese comentario, no fue malintencionado. ¿Qué es lo que veía Arrio? Decía, bueno, es que en la religión judía tenemos un solo Dios, el Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Dios es uno. Y la Trinidad no niega, como se encargó Alejandro de Alejandría y Atanasio, no niega la Trinidad, que haya un solo Dios, porque la Trinidad es un solo Dios, una misma sustancia, es un homoousios, es una misma sustancia, la misma sustancia del Hijo, la misma sustancia del Padre y la misma sustancia del Espíritu Santo. Son un solo Dios, pero son tres personas. Eso es lo difícil de entender, ¿cierto? Una sola sustancia que no puedes dividir, no puedes separar, pero existen tres personas. Exactamente. Pero obviamente el Hijo es el Hijo, el Padre es el Padre y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. No en un momento el Padre es el Hijo y el Hijo en un momento determinado es el Espíritu Santo. Son tres personas distintas. Por eso Jesús dijo, cuando yo me vaya les enviaré al Consolador. No dice, yo voy a venir pero en otra forma. No, les enviaré otro. Igual, de hecho la palabra en griego, otro, es uno igual a mí. Uno igual en sustancia, obviamente, uno igual en divinidad, uno que es Dios. Entonces estaba Arrio, los arrianos, liderado por Eusebio de no recuerdo qué provincia. Está Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la iglesia, representando una postura intermedia entre Arrio y Atanasio y Alejandro, que era la confesión del credo de Nicea. Y Eusebio tenía unas ideas más de Orígenes. Y recuerden que Orígenes, como les comenté en un principio, Orígenes tiene muchas cosas buenas, pero también muchas cosas heréticas. Y también en cuanto a la postura de la segunda persona de la Trinidad, también le dio de alguna manera un lugar inferior al Padre. Y Eusebio representaba este partido que trataba de ser conciliador, ¿no? Trataba de unir las dos posturas, pero definitivamente cuando escucharon la postura de Arrio dijeron, bueno, es que sí está bien maquiavélica, ¿no? Sí está muy fea. Entonces escucharon más a Atanasio y Alejandro, pero tenemos que ser honestos. Fue por, pues, de alguna manera el peso del emperador Constantino. Muchos no estaban convencidos, pero algunos tenían que quedar bien con el emperador. Pues no sé si te hubiera gustado ser expulsado de tu casa, ¿no? Entonces tenías que de alguna manera afirmar que estabas de acuerdo. Algunos otros estaban convencidos, obviamente, como Atanasio, que fue una de las personas importantes en este concilio, aunque no estuvo presente porque no era un obispo. Sin embargo, Alejandro, que era el obispo de Alejandría, es el que estaba representando nuestra postura trinitaria. Y bueno, justamente se reconoció al Hijo de Dios no como homoiousos, sino como homoousios. Es diferente, estos términos griegos. Homoousios, perdón, se pronuncia ho. ¿Qué significa? Es de la misma sustancia del Padre. No es una sustancia similar, como decía Eusebio de Cesarea. Es la misma sustancia. No son tres dioses, es un solo Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué más? Y creo en un Señor, en Jesucristo, de la misma naturaleza del Padre. De la misma naturaleza del Padre. Así que esa fue la conclusión del concilio de Nicea que sucedió en el 325, que es el
primero de los ecuménicos. Recuerden que hay más concilios. De hecho, en el año 35, voy a fecharlo así, en Hechos 15 tenemos un concilio en Jerusalén, ¿recuerda? Hechos 15 se juntan para determinar qué deberían de hacer con los nuevos creyentes que no eran de origen judío, si tenían que observar la ley, y bueno, ahí los apóstoles tienen ciertas determinaciones. El primer concilio, vamos a llamarle provincial, no ecuménico. El primer concilio ecuménico, llamado por o juntado por Constantino, es el concilio de Nicea. Es el primer concilio. Tenemos otro que es el concilio de Constantinopla. No sé si hay un comentario de los chicos acá. Voy a ver rápidamente. Creo que no. Ok, no. Espérenme tantito, es que ya le moví algo aquí. Ok, entonces tenemos el siguiente concilio, que es el concilio de Constantinopla. En el 381. ¿Cuál fue la causa de este concilio? Recuerden que los concilios normalmente estaban centrados en la persona de ¿quién? ¿De qué persona de la Trinidad? De Cristo. En este concilio hay una discusión de Cristo, pero también del Espíritu Santo, que le llamaban neumatomacos. Esto negaba, esto lo van a ver en las diapositivas, así que no se preocupen por escribir esto, pero negaban la consustancialidad o la igualdad de la sustancia del Espíritu Santo con el Padre. Y por tanto estaban negando su divinidad. ¿Qué grupo hoy en día niega la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo? Los testigos de Jehová. Su doctrina no inició con Russell, que dicho sea de paso y lamentablemente era un presbítero, pertenecía a la iglesia presbiteriana, pero bueno, empezó a desviarse de la doctrina ortodoxa y bueno, recupera estas enseñanzas. Fíjense, no las creó Russell, no vienen de Russell, vienen de Arrio. Incluso Arrio tiene otras fuentes en las que bebe, pero vamos a llamarle así, el padre de lo que los testigos de Jehová proclaman es Arrio. Y ahora se niega, como dijo Ramiro también, algún dato muy importante: el arrianismo no es del todo eliminado. Sí es oficial la declaración de la Trinidad, que el Hijo es consubstancial, es de la misma naturaleza y sustancia del Padre, pero la idea sigue de tal manera que ahora llega el punto del Espíritu Santo, porque si el Hijo era inferior, el Espíritu Santo debe de ser inferior, porque de alguna manera es inferior al Hijo. Entonces, si el Hijo es inferior al Padre, el Espíritu Santo debe ser muy inferior, y por lo tanto no es divino. Los seguidores de esta doctrina, que negaban de alguna manera la divinidad del Espíritu Santo, se les llamaba macedonios, macedonianos, derivado obviamente de Macedonio, que fue el obispo de Constantinopla, que fue el principal predicador de esta herejía. Y el emperador, otra vez, otro emperador, convoca un sínodo de aproximadamente la mitad de todos los obispos del otro concilio, que fueron 150 aproximadamente, y se reunieron en Constantinopla de mayo a junio o a julio, no sabemos muy bien, pero se produjo aquí el credo o el símbolo que le llama Niceo-Constantinopolitano. Ahí sí lo dije bien. Otra vez, credo Niceo-Constantino. Ya no me salió. Constantinopolitano, exactamente. Si quieren aprender idiomas, hagan un trabalengua, les va a ayudar mucho. Y decía este credo que el Espíritu Santo es Señor y vivificador, que procede del Padre y que con el Padre y el Hijo es igualmente adorado y glorificado, y que habló por los profetas. Si es adorado igual que el Padre, si es adorado igual que el Hijo, entonces el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Y es lo que creemos. Nuevamente, ¿por qué el concilio llegó a estas conclusiones? ¿Por qué cree? ¿Por qué el concilio diría que el Espíritu Santo es Dios? ¿Mande? Conocían su obra, exacto. Y sobre todas las cosas porque ven esta doctrina arraigada ¿en dónde? En las Escrituras.
No podemos negar la deidad del Espíritu Santo. Hay muchos pasajes, pero uno de los quizá más usados, Hechos 4, cuando está este matrimonio, ¿cierto? Que vende un terreno. ¿Cómo se llamaba? Ananías y Zafira. Y de repente vienen y traen la ofrenda y le dice el apóstol, ¿eso es todo? Sí, claro. El punto es que habían vendido el terreno por un precio y habían ofrendado cierta cantidad que no era el precio original de la venta. Dijo, porque han mentido al Espíritu Santo. Y más adelante Pedro le dice, han mentido a Dios, usando el término Espíritu Santo y Dios de una manera sinónima o intercambiable. El Espíritu Santo conoce lo profundo del Señor. El Espíritu Santo conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nadie más conoce a Dios de esa manera. Nadie más conoce a Dios exhaustivamente y nadie lo podrá hacer, mi hermano, aunque estudies 10 grados de teología y digas, allá en el cielo voy a estudiar y jamás vas a conocer las profundidades de Dios. Nadie puede agotar lo que Dios es, pero el Espíritu Santo conoce las profundidades del Padre porque el Espíritu Santo, al igual que el Padre, es Dios. Así que espero que creas esta doctrina, no porque yo la digo o porque estos obispos la dijeron, sino porque es una doctrina fuertemente arraigada en las Escrituras, y no solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu del Señor es el que conocía todas las cosas. El Espíritu del Señor es el que hablaba a través de los profetas. Y dice las Escrituras que Dios inspiró ¿a quiénes? A los profetas para escribir. A ver, ¿quién fue el que habló a los profetas? El Espíritu. Y dice la Biblia que Dios inspiró a los profetas. Entonces el Espíritu es Dios mismo. Es consubstancial. Comparte una misma sustancia con el Hijo y con el Padre. Les debo una clase de la Trinidad, ¿verdad? Para entender estos términos. Pero bueno, es una buena introducción. Entonces tenemos este concilio, que es el segundo concilio ecuménico, el concilio de Constantinopla. Tenemos el siguiente, que es el concilio de Éfeso. Este se celebró el 22 de junio y el 16 de julio del 431 por orden de otro emperador llamado Teodosio II. ¿Cuál fue la causa de este concilio de Éfeso? Y no me hagan trampa, jóvenes, van a ustedes a investigar y no me vayan a mandar la tarea de sus apuntes ahorita, ¿eh? Ustedes van a investigar más. Sí, lo que estaba pensando, por eso les advierto. Exacto. Sí, lo que, no hagan eso, por favor. Pero la causa de este concilio fue por un obispo, por un monje más bien, antioqueño, de Antioquía, que se llamaba Nestorio. Era una persona que dominaba bastante bien la oratoria, es una persona que sabía hablar. Y tenemos algo muy peculiar en los herejes. No son malos hablando, hay que ser honestos. ¿Cómo te venden su doctrina? ¿Cómo tienen iglesias, no de miles, de millones? La luz del mundo tan solo. Ustedes saben los últimos años lo que pasó con su líder principal. Y salían las entrevistas a sus feligreses, a sus a seguidores. Decían, no, es que él no pudo hacer dicha cosa. Híjole, o sea, evidencias sobran y aún así les son fieles. Porque son muy buenos hablando. Honestamente son muy buenos hablando. Y ese es una de las cosas que más temor me da. Que nos cautiva tanto la oratoria, tanto la forma de hablar, expresarse, el carisma, que comprometamos la verdad por eso. Y ese es un problema. Muchas personas se cambian de iglesias porque el pastor de allá predica bien padre. Llora, salta, grita y demás. Y mi pastor, híjole, no es tan padre, no es tan divertido. Es más, se viste muy feo, no me gusta, entonces me voy de iglesia. Y comprometemos muchas veces la verdad por un carisma, por una forma de vestir, por una forma de hablar, por un escenario, que por la verdad que se está predicando desde el púlpito. Cuidado con eso. Porque a través de eso, no estoy diciendo que está mal el carisma, no estoy diciendo que está mal tener una buena oratoria. El problema es que cuando comprometemos la verdad, o de alguna manera abrazamos el carisma por encima de la verdad, ahí es el problema. Porque los herejes se disfrazan de buenos oradores, de buenos predicadores. Y Nestorio era una de esas personas muy buenas hablando.
Pero predicaba que había una dualidad, una separación entre la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina. Solamente había una unidad moral, pero realmente eran dos personas distintas. Decía, el Jesús divino es muy diferente al Jesús hombre. No pueden ser uno solo. Están unidos solo moralmente, pero no realmente. De ahí decía que María entonces no era la madre de Dios en un sentido. Era nada más Cristotokos, que significa hija de Cristo, del hombre, pero no Theotokos, madre de Dios. Porque tenemos que decir la verdad. María, ¿a quién engendró? ¿De quién nació María? Jesucristo siendo hombre, claro, pero también Jesucristo es Dios. Si tú crees que Jesucristo vino a la tierra y dejó de ser Dios, entonces estás entrando otra vez en la herejía nestoriana y arriana. Porque Jesucristo no dejó de ser Dios. Jesucristo muchas veces se privó de usar su poder como Dios y su gloria, como vimos en la clase pasada, no porque no era Dios, sino porque tenía que cumplir una función aquí en la tierra como hombre. Por ejemplo, llegamos al huerto de Getsemaní, ¿cierto? Llegan ciertos hombres y ¿qué hace Pedro? Saca el machete, ¿no? Era mexicano el Pedro. Saca el machete y ¡pum! Le raja la oreja. No, voy a usar un lenguaje más teológico. Saca una espada y le corta la oreja a este hombre, a este soldado. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo? Calm down, man. Relájate, cálmate. Porque yo puedo decirle a los ángeles que arrasen con ellos y adiós soldaditos, ¿no? Ni cascos van a dejar. Pero Jesucristo sabía que tenía que cumplir una obra de muerte en la cruz. ¿Él pudo haber hecho eso y más? Claro. ¿Qué le pudo hacer a tantos fariseos, escribas que pretendían matarlo? Bueno, mandarlos matar desde el cielo, que caiga fuego, como decían los apóstoles, ¿verdad? ¿Quieren que caiga fuego? Pues, y Jesucristo sabía que tenía una misión en esta tierra, por eso se privó de su gloria en el cielo y de usar todo su poder en esta tierra. Incluso a la misma cruz, ¿qué se le decía? Si eres hijo de Dios, bájate. A ver si es cierto, eres bien machito. A ver si es cierto, eres hijo de Dios. ¿Jesucristo lo podía haber hecho? Claro. El mismo, no creo que solamente Jerusalén, el mismo planeta fue testigo de ese acontecimiento, ese temblor, esa rasgadura del velo. Todo eso fue evidencia. Y no solamente eso, sino la resurrección misma fue evidencia de que no se trataba de un simple mortal. No se trataba de un buen maestro de moral, un buen ejemplo de moral. No, se trataba del mismo Dios muriendo en la cruz, en la naturaleza humana de Cristo. Pero Cristo sigue siendo Dios. Si te quedó claro, no te creo, porque a mí tampoco, todavía sigo aprendiendo de esto. Pero esa es la verdad, porque es la verdad de las Escrituras. Sí, amigo. Entonces, la frase de María es la madre de Dios. Fíjense en qué contexto lo vamos a usar. Theotokos. Nos referimos a madre de Dios porque fue madre de Cristo, quien es hombre, pero que también es Dios, como lo dijo el concilio de Calcedonia, que ahorita vamos a ver en el 451, que dijo, Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. En ese sentido decimos que sí, María fue la portadora de Dios mismo a través de Cristo. No estamos diciendo con que María es Theotokos, que ella es la creadora de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No, Dios no creó a nadie. Dios existe desde siempre. Él es la causa no causada. Él es lo que causó todo, pero a Él nadie lo creó porque Él es Dios en sí mismo. Y los ateos nos dicen, bueno, si todas las cosas fueron creadas, ¿quién creó a Dios? Esa pregunta es ilógica. Porque lo que causó todo no tiene que tener una causa, sino entonces no sería Dios. Y esta otra cosa que creó a Dios sería realmente Dios. No hay lógica en esa pregunta. Y cuando nos referimos a que María es la madre de Cristo, nos referimos a la madre del Hijo de Dios, que es Dios mismo, es que es consubstancial con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso usamos ese término. ¿Podemos usarlo? Claro que lo podemos usar. Obviamente, ¿qué es lo que hace un católico cuando usa el término Theotokos? Y nos dice, ahí está.
La Virgen María es la Madre de Dios y es inmaculada. Y es inmaculada. A ver, ¿María era pecadora, sí o no? ¿María necesitó de la gracia para ser salva? Claro que sí. Claro que sí. Necesitó a Cristo como todos lo necesitamos. Porque el único perfecto fue Cristo, no María. La gracia del Señor, la misericordia del Señor, tuvo a bien que María fuera la portadora de Jesús, pero eso no la libró de que fuera salva solamente por la fe y no por haber tenido a Cristo, no por las obras. Salva por la fe. Y no fue inmaculada, tuvo más hijos, que los católicos después dicen que no, pero bueno, eso es una idea también. Católicos más bien no, regáñenme cuando use el término católico, los romanistas, porque ya recordamos que es el término católico, ¿verdad? ¿Sí se quedó claro? Si no, ahí está el video otra vez en YouTube, si lo quieren volver a escuchar. Pero los romanistas dicen, bueno, es que María fue inmaculada y no pecó y no se santificó completamente y fue virgen siempre. Pues no es así, porque Jesucristo mismo tenía hermanos. Y bueno, esto lo podemos ver en los evangelios. Ahí estaba la madre de Jesús y sus hermanos. Ay, bueno, entonces eran de otra mamá. A lo mejor dicen los romanistas. Híjole, está cañón, ¿verdad? Pero bueno, entonces Nestorio decía que Cristo no era el Hijo de Dios, sino más bien un hombre que se había unido al Hijo de Dios. Divide a Cristo de alguna manera entre dos naturalezas, dos sujetos que están completamente autónomos, que son independientes uno del otro. Y el concilio de Éfeso reconoce a Cristo como un solo hombre, una sola persona, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por eso decimos que María es la madre de Cristo, la madre de Dios en ese sentido, ¿ok? Para que no nos vayamos a herejías, que hoy muchos romanistas sostienen. ¿Alguna pregunta de ese concilio? Concilio de Calcedonia, año 451. Este concilio, que también fue ecuménico, ¿estamos ya en qué concilio? En el cuarto, ¿cierto? Tuvo lugar entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre del 451 después de Cristo, en Calcedonia, por eso el nombre. Normalmente donde se llevan a cabo los concilios es donde lleva el nombre de dicho concilio. Fue en la ciudad de Bitinia, en Asia Menor, y alrededor de 500 obispos, wow, 500 obispos, se reunieron para llevar a cabo este concilio. ¿Qué es lo que trataba este concilio? Rechazó una doctrina llamada monofisismo. Monofisismo. Defendida por un hombre llamado Eutiquio. ¿Y qué significaba o qué quería decir esta doctrina? Hablaba, según él, que solamente hay una naturaleza divina en Cristo y que la naturaleza humana había sido absorbida por la divina. Se había mezclado. Perdónenme que les hable de estas cosas, pero algún día las tenían que conocer. Él decía que la naturaleza divina había absorbido a la naturaleza humana, de tal manera que el concilio tuvo que crear un credo para rebatir esta idea que quizá era muy bien recibida por los filósofos no cristianos, pero que a la luz de las Escrituras no podemos decir que la naturaleza humana fue absorbida de repente por la naturaleza divina o viceversa, que la naturaleza humana absorbió la naturaleza divina. No. Jesucristo es completamente Dios, 100% Dios, pero también es 100% hombre. Tiene dos naturalezas, pero es una sola persona. Es muy difícil hablar de esto en términos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros solamente somos una sola persona y no tenemos dos naturalezas. Tú no eres Dios y tú no eres hombre al mismo tiempo. Somos hombres o somos mujeres. Tampoco existe sexo no binario. No. Somos hombres o somos mujeres. Pero en la naturaleza, en la divinidad existen dos naturalezas en Cristo, que es la humana y la divina. Y del concilio de Calcedonia decía, todos nosotros profesamos a uno idéntico Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahí tan solo en el término Señor Jesucristo se halla la realidad de esta doctrina. Jesucristo se refiere al hombre histórico. Señor se refiere a la deidad, a la divinidad, a Dios mismo. Dice, creemos en Jesucristo, nuestro Señor, completo en cuanto a la divinidad y completo en cuanto a la humanidad en dos naturalezas, inconfusas y sin mutación, es decir, no hay cambio en estas naturalezas, no se pueden dividir y no se pueden separar.
aunadas ambas en una persona y en una hipostasis. Ya voy a terminar con esto. A esta doctrina se le llama la unión hipostática, la unión de las dos naturalezas de Cristo. Cristo es 100% hombre y 100% Dios. La pregunta aquí es, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Porque ya no voy a alcanzar a ver otros concilios. Lo profeticé y ve. Ya no voy a alcanzar otros concilios. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Realmente esto afecta la forma en cómo vivimos nuestra fe en estos días? Esa pregunta va a quedar de tarea también. Obviamente lo van a hacer en sus tareas, en cada concilio, pero en una idea general me van a decir por qué esto es tan importante para saber cómo vivimos nuestra fe. Porque díganme, termino con esta pregunta para que no duerman hoy. ¿Cómo Cristo pudo salvarnos en la cruz si solamente era hombre? ¿Cómo pudo pagar la deuda delante de Dios si no era Dios él mismo? Porque ningún hombre puede pagar esa deuda. Ese hombre al mismo tiempo tenía que ser Dios. Pregúntense eso, mediten eso, filosofen un poquito esta semana. Entonces, hay que usar la mente también. Y a veces nos cuesta, pero hoy es gratis. Así que tienes. Vamos a terminar acá. Mis hermanos, muchas gracias.